Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Chayo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Muy bien, gracias. Aquí ya despertando, ¿verdad? Con los nuevos temas de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y muy contenta de poder comunicarles algo acerca de lo que Dios dice en su palabra y pues que es muy importante también para nuestra vida y que sea una bendición para ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema. Sí, el tema del día de hoy es un llamado al discipulado y pues vamos a empezar con ello porque pues es un tema que me agradó por el hecho de que como hijos de Dios tenemos que estar atentos, ¿verdad? Que como discípulos, que hacia dónde vamos, hacia dónde Jesús nos lleva y también qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para caminar en ese discipulado con Él. Entonces, pues ese llamado, ¿verdad? Que seamos esos discípulos, como Jesús lo indica, como Jesús nos dice, perdón. Y entonces, pues, siendo discípulos, pues tenemos una obra maravillosa que hacer, ¿verdad? En esta tierra tenemos un llamado, estamos con ese propósito de Dios en nuestras vidas y pues debemos seguir por ahí. Y pues eso es muy bueno, ¿no? Saber que Dios nos considera y toma en cuenta todo lo que somos, lo que hacemos y más que nada cómo lo amamos y cómo lo seguimos y cómo sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces esto es muy importante la misión que tenemos y Jesús tenía esa misión de Jesús en ese caminar de que vino a mostrarnos, que podemos leer ahí en Lucas, en Mateo, en Marcos, todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Podemos lograr ver, podemos entender, ¿verdad? Con nuestra intimidad o con lo que vamos aprendiendo de él, ese largo caminar que tuvo Jesús para ir y mostrar, ¿verdad? El reino de los cielos, para dar las buenas noticias y todo esto. Entonces, nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, pues tenemos que entrar también en esta función, ¿no? De ir y hacer lo que sabemos que Dios ha mandado a nuestras vidas, en ese ministerio, en esto que nos movemos y es muy importante. Entonces, pues Jesús designó en ese tiempo, cuando él caminaba y iba y veía a tantas personas que ayudó, que sanó, que liberó, que todo, ¿verdad? Entonces, pues Jesús tenía ahí a sus seguidores, a sus 12 discípulos, ¿verdad? Que iban con él y pues de los que sabemos a través de los evangelios, cómo trabajaban, cómo aprendían de Jesús, ¿verdad? Y Jesús los designó a estos 12 discípulos, a quienes los nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad y para expulsar demonios, ¿no? Entonces todo esto era parte de lo que como discípulos, como apóstoles de Jesús, hacían, y pues ahora hay muchos apóstoles y muchos discípulos y muchos seguidores de Jesús, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso lo vemos en el mundo, vemos crecer el evangelio, vemos crecer, ¿verdad? Todos estos discípulos y nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Como esos discípulos y podemos caminar en ello, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer y para ir y llevar esas buenas noticias. Entonces, este es el tema y pues ahí están sus discípulos, ¿verdad? A quienes los nombra apóstoles, acompañándolo y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar hasta demonios, ¿verdad? Y todo esto que vemos como los milagros que hacía Jesús, nosotros en nuestra fe y en nuestro caminar también podemos darnos cuenta de todos los dones y los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos para ir y llevar esas buenas noticias que el mundo muere por saber buenas noticias, ¿verdad? Ya sabemos tantas malas noticias, vemos tantas situaciones difíciles, tristes, indignantes en el mundo, que queremos las buenas noticias, ¿verdad? Y esta es la buena noticia, que Jesús vino, dio su vida por nosotros y hemos sido salvos, hemos sido salvados, sanados y animados a seguir adelante en las cosas que a Dios le agradan. Entonces, pues también Jesús recorría pues los alrededores enseñando de lugar en lugar o de pueblo en pueblo. Y ahí podemos leer, estaba yo leyendo el libro de Lucas, por eso el tema, ¿verdad? Porque ves a Jesús todo el tiempo caminando de un lugar a otro, sanando, llevando, dando señales, dando vida y mostrando el reino de los cielos, ¿verdad? A los que estaban
por el camino o por el lugar que él iba, ¿no? Entonces Jesús recorría esos alrededores, enseñando de pueblo en pueblo, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y esto lo manda a cada uno de nosotros, a cada uno de los seguidores. Jesús ejemplificó lo que es el discipulado cristiano, tomando la iniciativa, llamó a sus discípulos para que estuvieran con él, ¿sí? Entonces llamó y los trajo hacia él, ¿verdad? Y tenemos la historia, ¿verdad? De todo esto, cómo ocurrió, cómo vinieron los discípulos de Jesús, ¿verdad? A seguir a Jesús, lo tenemos en la palabra, ¿verdad? Y en el Evangelio de Lucas todo el que está bien formado será como su maestro, dice, ¿no? Entonces Jesús ejemplificó lo que es el discipulado, ¿no? Y nosotros podemos tomar ese ejemplo de Jesús, ¿verdad? Como cristianos y ser formados también como nuestro maestro que es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Pues gloria a Dios por ello, porque tenemos a ese maestro que es Jesús, lo tenemos por escrito, ahí se quedó escrito, ¿verdad? En la palabra, aquí está la Biblia porque lo estoy señalando. Entonces, aquí está, entonces nosotros podemos de la palabra aprender lo que Jesús hacía y ahí lo está por escrito. Entonces, ahí podemos ver en la palabra que dice en Juan Lucas 6:40, en la Reina Valera 60, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, ¿no? Entonces, Jesús, pues lo que está haciendo es que nos invita a ser como él, ¿sí? Compartía con sus discípulos no solo sus ideas, sino también su persona, ¿sí? O sea, Jesucristo ahí personalmente enseñando y mostrando a otros su carácter, su ternura, ¿verdad? Su preocupación por la gente, su identificación con los que sufren, ¿sí? Sus ideas, todo esto. Entonces, Jesús así nos invita a ser como Él, a tener todo lo que Él nos enseñó, tenerlo en nuestro corazón, tenerlo en nuestra mente, renovar nuestra mente, ¿verdad? Con la palabra y con lo que Él nos muestra y cómo amaba, cómo sanaba, cómo se acercaba a las personas, cómo iba, ¿verdad? Y con esa compasión bendecía a otros y bendecía con sus palabras, con su sabiduría y con la sanidad y todo, ¿verdad? Entonces, pues ahí a eso nos invita Jesús, a ser como Él. Un mensaje de arrepentimiento y perdón y restauración son las buenas noticias, ¿sí? Un mensaje donde podemos arrepentirnos, ¿verdad? Podemos perdonarnos a nosotros mismos. Un mensaje de restauración. Esas son las buenas noticias, ¿no? Entonces, que pueda arrepentirme de todo lo malo que he hecho y Dios me perdona, ¿verdad? Y me restaura. Esa es la buena noticia, las noticias que trae el Evangelio. ¿Sí? Lo que trae la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, esas son las buenas noticias, ¿verdad? Ahí podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que podemos nosotros tener como una ayuda y una herramienta fabulosa y maravillosa de parte de Dios para nuestra vida, como esas buenas noticias, como lo que queremos escuchar, como las novedades que hay, que no son las novedades del mundo, sino son las novedades eternas, las novedades de Dios, las novedades que levantan nuestra vida, que nos llevan a entender por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Ahí es donde vamos a aprender nuestro propósito, nuestra vida, ¿verdad? Vamos a entender a Dios y vamos a conocer a Dios, vamos a conocer de la eternidad y esto nos va a ayudar a ir, ¿verdad? Hacia a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y esas son muy buenas noticias, ¿no? Porque parten con todo lo que está mal, con todas las desgracias, con todas las ideologías y las filosofías y las cosas que nomás como a veces nos dejan batallando más que lo que pueden ayudar en nuestro interior, en nuestra formación espiritual y nuestra bendición que podemos tener como hijos de Dios. Entonces, tenemos buenas noticias, ¿verdad? Y podemos ir a ese llamado como discípulos. Entonces, los nombró apóstoles a estos seguidores de Jesús, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y personas enviadas, que son esos apóstoles, son personas enviadas para cumplir sus instrucciones, ser sus testigos y ser sus misioneros. Los convirtió en pescadores de hombres.
Ujú. O sea, iban a atraer hacia el corazón de Dios a estos hombres, porque estos mismos hombres, como nosotros, van y traen a otros hombres, otras mujeres, ¿verdad? A los pies de Cristo y pueden ser una bendición en la tierra para muchas cosas, ¿no? O sea, somos esa bendición, somos, acuérdense, somos luz, somos sal en la tierra, somos luz en medio de tinieblas, ¿verdad? Somos sal donde está todo ya sin sabor, sin desabrido, porque no hay más, ¿verdad? Entonces, así eran estos apóstoles, así nosotros tomamos ese ejemplo y podemos ir, ¿verdad? Como discípulos y estar caminando hacia ese llamado como sus discípulos. Entonces, hizo pescadores de hombres, así que ellos salieron y exhortaron a la gente que se arrepintiera expulsando demonios y sanando enfermos. Sí, imagínense todo esto que hacía Jesús, ¿verdad? Nosotros replicándolo y haciéndolo y sanando personas que están a veces en situaciones muy críticas, a veces en situaciones que se meten hasta a cosas que no son agradables a Dios y esto los llena de demonios, los llena de enfermedades, de todo esto, ¿verdad? Porque están sin las buenas noticias, están sin saber lo que Dios puede hacer por ellos y lo que Dios quiere para ellos y como Dios los ama, más que nada, ¿no? Entonces, hacía esto, ¿sí? Por esa compasión, por ese amor mismo de Dios, que Dios en sí mismo es amor, en sí mismo es paz, en sí mismo es gozo. Todo esto lo podemos nosotros tener en nuestra vida. Entonces, ellos salieron y exhortaban a la gente, estos discípulos, a que se arrepintiera, expulsando demonios y sanando enfermos. Entonces Jesús enseñaba y liberaba a las personas de los demonios y las sanaba como sanó a la suegra de Simón y muchas personas más que padecían diversas enfermedades, ¿no? Y si tú lees el libro de Lucas, ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, vas a darte cuenta de todo lo que Jesús hacía aquí. Aquí tenemos este ejemplo de que enseñaba y liberaba a las personas y lo hizo con la suegra de Simón y muchas personas más que padecían de diversas enfermedades o aún que estaban ya muertas, ¿no? O sea, y entonces las resucitó, sanó, sacó demonios y bendijo y habló palabras de sabiduría, ¿verdad? De comprensión, de que comprendieran lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Antes que formarse otra idea, comprender lo que es el reino de los cielos y lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y vengas al conocimiento pleno de Jesucristo, de Dios mismo. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Y serás sanado, dice, y serás sanado, ¿verdad? Tú dale tu vida a Dios y serás sanado, serás liberado, serás todo esto lo que nosotros pedimos y oramos, ¿verdad? En nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de los que están cerca, en la vida de los que conocemos, en la vida de a los que les llevamos este mensaje y todo, ¿no? Entonces es muy importante. Y ahí está Jesús sanando, caminando yendo, no sin cansarse de ir a un lugar y a otro y de estar en las situaciones donde debía de estar hablando, ¿verdad? Donde Dios también le ponía y donde él caminaba para ir con esta compasión, llevando su amor, llevando su palabra, llevando las buenas noticias. Entonces el Evangelio también de Marcos nos relata que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se iba Jesús a un lugar solitario para orar, ¿verdad? Y era su descanso, y era su tiempo con Dios. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y le dijeron, todo el mundo te busca, Jesús. Y Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde pueda predicar, para esto he venido. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde pueda predicar, porque para esto he venido. ¿Sí? Entonces, ya la gente lo buscaba, ya la gente había entendido, conocido a Jesús y entonces querían todos ser sanados, querían todos tocarlo, querían todos, bueno, como vemos en las escrituras, ¿verdad? Sabemos esos pasajes y bueno, si no lo sabemos, podemos estudiarlos en alguno de los evangelios y vamos a ver ahí el caminar de Jesús. Por eso aprendemos de Jesús, por eso decimos, ¿dónde puedo saber cómo era Jesús? Ahí tenemos los evangelios, ¿verdad? Para ir y hacer y ver y caminar de acuerdo como Jesús nos está mostrando. Ese es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro máximo ejemplo de donde podemos sacar esa vida abundante, esa vida plena, esa vida de bendición, y ahí está Él, ¿no? Entonces dice Jesús,
Dice, se iba a un lugar solitario y sus compañeros le salieron a buscarlo y le dijeron, todo el mundo te busca, pero él dijo, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde pueda predicar, que para eso he venido. Y Jesús no se centró en formar una mega estructura religiosa, ¿verdad? Sino en recorrer toda la aldea predicando y expulsando demonios, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo importante, no quiere que nadie perezca, sino que todos consideren a Dios en sus vidas, ¿verdad? Y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo reciban a Él, ¿verdad? Que todos se arrepientan. Si quieres obedecer entonces a Dios y ser su discípulo, tienes que estar dispuesto a caminar con Él llevando buenas noticias a las personas que lo necesitan. Esto es hermoso, ¿no? Si quieres obedecer a Dios, es ir a dar ese amor, es ir a dar esa compasión, es ir a dar esa ayuda, es ir a dar a fortalecer a otros en su espíritu, a enseñarles lo que Dios te ha enseñado, a que ellos reciban lo que de gracia recibiste y estás ahora dando de gracia. Entonces, si quieres obedecer a Dios y ser ese discípulo, pues tienes que estar dispuesto a hacer esos caminos, ¿verdad? Caminar como Jesús caminaba, llevando buenas noticias a los que lo necesitan. Bueno, pues así también José y María caminaron primero de Nazaret a Belén, luego de Belén a Egipto y de Egipto a Nazaret, ¿verdad? Jesús caminó por todos los caminos de Palestina. Y a sus discípulos les mandaba, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen, vayan y hagan esto público y repártanlo por todos lados, como ahora dicen, háganlo viral, ¿no? Háganlo así como en los medios ahora se puede hacer viral la palabra de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esto que tenemos hoy en nuestros tiempos, tantas comunicaciones y estamos aquí en comunicados con Él. Y este es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio. Esto nos lo comunica Dios a nosotros, que prediquemos ese Evangelio, lo hagamos saber a todos los que están, a los que están lejos, a los que están cerca, y tenemos los medios ahora, ¿verdad? Ahora no hay pretexto porque tenemos estos medios. Gracias por Busco en Ti, ¿verdad? Es una estación de radio que transmite la palabra de Dios y lleva este evangelio. Entonces, así comunicados con Él, ¿verdad? Comunicados con Dios podemos saber que vayamos y prediquemos este evangelio, que vayamos y prediquemos todas las buenas noticias del reino, de lo que Dios quiere que sepamos para que tengamos esa vida plena. Intentaron detenerlo a Jesús, clavándolo en una cruz y sellando su sepulcro, pero resucitó. Y después está caminando entre dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Qué bonita historia, ¿verdad? Esta del camino de Emaús, que podemos también leerla en la palabra y en alguno de los evangelios. Y bueno, nosotros entendemos esto, dice, después está caminando entre dos de sus discípulos diciéndoles de qué van hablando, ¿no? Les va haciendo preguntas y es el mismo Jesús que está preguntando, ¿no? Y ellos se dan cuenta que alguien se acercó, ¿verdad? Que fue increíble ese momento para estos caminantes de Maús y ahí va Jesús, ¿verdad? Intentaron detenerlo, lo clavaron y todo, pero él resucitó, gloria a Dios por eso. Entonces, la propia iglesia le ha querido retener, sí, ha querido retener a Jesús dentro de cuatro paredes, ¿no? Dentro de las estupendas, por ejemplo, basílicas, iglesias y templos que le construyen. Pero Jesús sigue caminando en el corazón de sus discípulos, o sea, Él va a seguir caminando todo. Puedes cerrar tus ojos, imaginarte a tú caminando con Jesús hacia eso que te lleva hacia esas buenas noticias que tú vas a ir a dar. ¿A quién se las vas a dar? Te va a poner la persona a la que le vas a ir a decir, el Señor tiene buenas noticias para ti, ¿verdad? Lo tenemos que hacer ahí, aunque vamos sentados en el metro, en el camión, en el auto, en donde vayas, puedes dar esas buenas noticias, ¿verdad? Todo el mundo te subes a un transporte, ¿verdad? Y la gente va hablando de cosas que pues están pasando muy tristes o que duelen hasta el corazón y el alma de saber todo lo que pasa, pero tú puedes hablar de esas buenas noticias, ¿no? Y de animar a las personas que tú ves tristes, que si te subes a un vehículo, lo que sea,
puedes darte cuenta de la tristeza que traen las personas, ¿verdad? Que no han oído estas buenas noticias. Entonces, tú puedes ser esa luz, tú puedes ser esa sal en medio de estas tinieblas, ¿no? Entonces, la propia iglesia le ha querido retener dentro de estupendas basílicas, iglesias y templos que le construyen, pero Jesús sigue caminando en el corazón de sus discípulos, ahí, en tu corazón, ¿sí? Ahí en tu corazón, él sigue caminando, ¿verdad? Y se muestra a ti y te habla a tu corazón en esta mañana y te dice, hazlo, ve y lleva esa buena noticia a los que están cerca, con los que te topes, ¿verdad? Con algunos de los que estés en este momento, o que vayas a ver, o que veas que hay una necesidad, ¿no? Acércate y ora por él, o bendícelo, o desde tu lugar ora y prepara un terreno para poder hablar con él, prepara ese terreno espiritual, me refiero, ¿verdad? Donde puedas en algún momento compartirle, hablarle del Señor. Y bueno, todo esto podemos hacer como sus discípulos para consolar a las personas, ¿verdad? Porque bueno, pues así debe ser, ¿no? Al menos a Jesús no se le puede detener, no lo van a detener. O sea, seguimos nosotros, somos tantos discípulos, ¿verdad? Entonces a Jesús no se le puede detener. Así está profetizado de él en Isaías. Les voy a leer esta parte de Isaías que está, es 42:4. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Jesús siempre camina, nunca entrará en la jaula de las fórmulas y proyectos humanos. Por eso debemos reflexionar por si acaso en nuestra vida, en nuestra iglesia, hay puertas o ventanas cerradas, porque nada lo va a detener. Jesús se detiene como en el camino y nos espera en otra parte del camino, ¿sí? Para ir con el Padre. Jesús no tiene domicilio fijo es en un templo o nada lo limita, ¿no? A Jesús. O sea, Jesús libremente, ¿verdad? Llevando la palabra, así como lo vemos en las escrituras y así como lo vemos en nuestra vida, nosotros como testigos, nosotros como discípulos, nosotros como los que vamos con Jesús y Él va delante de nosotros, llevándonos a llevar estas buenas noticias, ¿no? Estar con Cristo significa movernos con Él y aceptar el riesgo del camino. Es difícil conocerlo si nos mantenemos estáticos. Es cómodo hablar en teoría de lugares donde nunca hemos ido, pero a Jesús lo encontramos cuando caminamos con Él. A Jesús lo encontramos entonces cuando caminamos con Él, ¿sí? Entonces, no cuando intentamos monopolizarlo en una iglesia, ¿sí? Entonces lo encontramos cuando caminamos con Él y no cuando intentamos meterlo en cuatro paredes o que sea para esta iglesia nada más, o solamente aquí se habla, solamente aquí se escucha en este es el único lugar, no, ¿verdad? No ponemos monopolizar a Jesucristo, en una iglesia. Jesús nos invita a seguir su caminar hacia las personas que tienen necesidad de escuchar las buenas noticias. Como dice el versículo de Isaías que leímos, dice las costas esperarán su ley. En Marcos 4, Jesús enseñaba a la multitud en la orilla del lago, mientras toda la gente en la playa lo observaba y esperaba suplir sus necesidades. Después de atenderlos al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Entonces, la vocación y el discipulado es simplemente esto, dejarse llevar por Dios, estar decidido a partir a la misión que nos mande. Por ahí vamos, por ahí vamos, o sea, a lo que Jesús, a lo que Dios nos mande, a lo que somos enviados, al lugar o a quienes somos enviados o a quien somos enviados. Es ahí donde somos probados y muchas veces nuestra fe falla, ¿verdad? Pero no, debemos de seguir y esforzarnos, ser valientes, ¿verdad? Y no temer ni desmayar, sino continuar. Esa es la vocación y discipulado, es simplemente eso. Sus discípulos aprendieron que Jesús siempre está con nosotros, aún en medio de la tormenta. Jesús llama a la calma y nos lleva a buen puerto, ¿sí? Seguir a Jesús, entonces, implica tocar realidades humanas que son transformadas y esto produce un enfrentamiento a nivel físico, mental y espiritual que muchas veces nos pone en peligro. Pero Jesús nos dice, confíen que yo he vencido al mundo
¿verdad? Y estaré con ustedes, ¿verdad? Y aparte tenemos al Espíritu que está con nosotros siempre, ¿verdad? El Espíritu Santo. Podemos estar cómodos en nuestro servicio o ministerio en la iglesia y no querer que nada nos perturbe nuestra vida personal, nuestra comodidad o nuestras posiciones, pero hay que recordar que los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Jesús mismo estuvo dispuesto a todo por nosotros y lo confirmó, pues, en la cruz, ¿verdad? En la cruz del Calvario, el corazón de Dios late por las personas que no han sido evangelizadas, que no conocen nada de Dios, o que creen que conocen a Dios y no lo conocen, ¿verdad? O creen que saben de Dios y solamente es algo por encima, algo religioso. Y pues Jesús mismo estuvo dispuesto a todo por nosotros y lo confirmó en la cruz. El corazón de Dios está latiendo por esas personas que no han sido evangelizadas, que no han recibido las buenas noticias en muchas partes del mundo, en muchos lugares, hasta, bueno, no necesitamos ir a un lugar lejano, porque a veces aquí nuestros vecinos, ¿verdad? Tampoco, o nuestra comunidad en donde estemos, ¿verdad? También tiene que escuchar acerca de las buenas noticias de Jesucristo para sus vidas. Entonces, hay personas que no han sido evangelizadas en muchas partes del mundo y a veces una comunidad cercana a nosotros en nuestro propio vecindario, ¿no? Seguir a Jesús implica aceptar el costo de esta decisión, dejar lo que es valioso para nosotros por algo mucho mejor para Dios. Como líderes de la iglesia podemos pensar que tenemos que ir a llevar el evangelio a otros cuando hay tanta necesidad en nuestra propia iglesia, pero Jesucristo estuvo dispuesto a dejar las multitudes que ya habían escuchado por alguien que todavía no ha escuchado, no había sido tocado por él. El gran mandamiento que nos da Jesús es que el Evangelio se predique a todas las personas hasta lo último de la tierra. Y podemos empezar por lo más práctico y sencillo. Muchas veces podemos decir menos iglesia y más nuestra propia familia que tanto necesita a Jesús, ¿verdad? Para empezar por ahí. No tenemos que preguntar, perdón, nos tenemos que preguntar qué pasa con los que no han escuchado si viene Jesús, que no saben nada de Jesús. Si hasta ahora Dios está hablando a tu vida con lo que estás escuchando, este mensaje, pues pregúntate cuál es el trabajo por el cual te llama Jesús en los próximos años y qué nuevos desafíos está colocando en tu iglesia. ¿Qué procesos intencionales estamos iniciando en las congregaciones, en nuestras instituciones, para llegar a los más necesitados, a los menos evangelizados, a los que ya están mayores, son grandes, ¿verdad? A los que son pequeños, a los que son jóvenes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué proyectos o qué estamos iniciando, ¿verdad? Para pensar en ellos y poder llevarles estas noticias, ¿no? ¿Qué procesos intencionales estamos iniciando en las congregaciones? ¿Qué implica esto para la vida de la iglesia? ¿Qué implica esto para tu familia? ¿Qué implica esto para ti? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cómo tendrías que moverte? ¿Dónde tendrías en tu iglesia que preguntar cómo están haciendo esto? ¿Cómo puedo ir y llevar? ¿Cómo puedo ir y bendecir? ¿Cómo puedo ir y orar? ¿Cómo puedo ir, verdad? ¿Cómo puedo estar en estos lugares donde hay tanta necesidad de que conozcan de Dios, que conozcan a Cristo, que conozcan los evangelios, la palabra de Dios? ¿Cómo podemos superar los obstáculos que estamos viendo en nuestro contexto para responder al llamado de Jesús y avanzar en fe en ello? Es una buena pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? Jesús tiene una visión clara, un corazón abierto para todas las personas, para todos los pueblos y todas las etnias, o sea, todas las razas y todo, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene una visión clara, ¿verdad? Un corazón abierto para todo, para toda persona. El Evangelio nos cuestiona y cuestiona nuestros valores en lo que respecta a nuestras relaciones sociales con las personas y con todos los pueblos. O sea, tenemos que ser personas que amamos, que damos el amor de Dios a otros, que vemos a todos con amor, que podemos acercarnos a toda persona para bendecirle, para hablarle, para animarle, para fortalecerle con la palabra de Dios, para darle esas buenas noticias. Es así con Dios. Dios quiere seguir haciendo milagros en la vida de su iglesia.
mucho más allá de sus actividades que ha establecido, quiere llevarnos más allá de lo que pensamos y soñamos. Por eso es un llamado hoy al discipulado. Por eso hoy Dios nos llama, hoy Dios aquí nos comunica, ¿verdad? Estamos comunicados con Él, que Él está interesado en nuestra vida, que Él quiere que nosotros vayamos y llevemos estas buenas noticias, estas buenas palabras, estos buenos mensajes, estos buenos milagros, estos grandes milagros, no buenos porque son milagros, son grandes, ¿verdad? Es grandioso lo que Dios hace y quiere que nosotros vivamos para ello, que llevemos esto y, ¿verdad? Esté en nuestro corazón hacerlo, bendecir a otros y tener esa compasión. Pues esto es lo del día de hoy, ¿verdad? Aquí en Comunicados con Él, Él nos comunica ese llamado al discipulado. Pues muy agradecida de tenerlos con nosotros en este tema y bendiciones, que Dios hable y trabaje en sus corazones y les dé toda esa certidumbre de que Él está obrando maravillas y milagros en cada uno de ustedes y de los que los rodean. Les bendecimos y nos vemos pronto. Hasta luego.